Saludos y bienvenidos a Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. Hoy vamos a hablar de monedas. Monedas curiosas, monedas que entrañan historia detrás. Y como siempre, esperamos que os guste y nos deis un like. Vamos a hacer un viaje por la historia y la historia de las monedas. No hablaremos de cualquier de ellas. Y para ello tenemos que hablar, evidentemente, de la primera moneda que existió y nos remonta a Lidia. Lidia, ubicada en la actual Turquía. Rondaba el siglo VI antes de Cristo. El reino de Lidia, como zona geográfica, pues allí se acuñó la primera moneda del mundo, en la cual podéis observar que en el anverso hay un león y en el reverso como dos matasellos. Estaba fabricada en una especie de amalgama natural de oro puro y plata, denominada electrum. Y contaba con un valor de 1/3 de statera, medida griega adoptada por el resto de los reinos de la zona. Sin movernos de aquella mágica y enigmática área geográfica, tenemos que hablar del tetradracma de Alejandro Magno. Como podéis ver, en el busto de Alejandro Magno también aparece lo que es un león con sus fauces abiertas. Muy bien diseñada porque realmente parece que sea el pelo del propio gran conquistador Alejandro Magno. Esta moneda, el tetradracma griego, pues podéis ver que era ya con unas características y una simbología muy especial. Podéis ver a la derecha a Zeus, el dios Zeus, sentado en un trono sosteniendo un águila. Esta águila, sostenida con su mano derecha, equilibra de alguna manera en su diseño, en su simbología, a lo que sostiene en su mano izquierda. El cetro de poder, el cetro de los dioses. Hay otras monedas, como por ejemplo la que fue del primer emperador romano, Augusto. Curiosamente, Augusto tuvo unas palabras muy interesantes en el lecho de su muerte. Este emperador romano, que gobernó desde el 27 antes de nuestra era cristiana hasta el año 14 después de Cristo. En realidad, su nombre era Cayo Octavio Turino. Después adoptó el nombre de Augusto. Su tío abuelo era Julio César, el gran conquistador de las Galias.
Y Augusto sentó los cimientos de un imperio romano que duraría cientos de años. Y en el lecho de su muerte se jactaba diciendo: encontré una Roma hecha de ladrillo y dejé una Roma hecha de mármol. La siguiente moneda tiene su historia también. Podéis ver la moneda de curso legal de la época de Julio César. Con su primera acuñación de moneda, Julio César entra en la historia numismática transmitiendo un claro mensaje: Julio César, Pontifex Maximus. Y aquí podéis ver cómo un elefante está aplastando con su fuerza a todos sus enemigos, representados y enroscados en sus piernas como seres reptilianos, es decir, serpientes. Este elefante, que está en el anverso, a la izquierda de vuestras imágenes, tiene la trompa levantada como si estuviera en posición de ataque, el cual, como decía, aplasta las serpientes reptilianas, enemigos de Roma. Y en el reverso hace una clara alusión a su cargo de Pontifex Maximus. La siguiente moneda de plata, un denario romano, nos sitúa en la época del emperador Tiberio, que gobernó del 14 antes de Cristo al 37 después de Cristo. Estamos hablando de una época en la cual esta moneda corría por las manos de los comerciantes y de las personas acaudaladas y nobles del Imperio Romano. Y en una remota región, desde el epicentro, como decían, del mundo, Roma, se movía por las tierras de Judea Jesús de Nazaret. Mientras circulaba esta moneda de Tiberio, Poncio Pilato le escribe una carta escrita aproximadamente en el año 32 después de Cristo, donde éste menciona a Jesús de Nazaret y un encuentro privado que tuvo con él. El original de esta carta se conserva en la Biblioteca Vaticana de Roma, y allí puede solicitarse incluso copias de la misma a la Biblioteca del Congreso de Washington. En su calidad de carta de procurador romano de Judea al emperador Tiberio en Roma, este documento, esta carta, es considerada como oficial, y en su texto íntegro dice lo siguiente: a Tiberio César apareció en Galilea un hombre joven, que en nombre del Dios que me lo envió, predicaba humildemente una nueva ley. Primero temí que su intención fuera sublevar al pueblo contra los romanos, pero pronto se borraron mis sospechas. Jesús de Nazaret habló más bien como un amigo de los romanos que no de los judíos. Cierto día observé que un grupo de personas, a un hombre joven que, apoyado en el tronco de un árbol, hablaba tranquilamente a la multitud que le rodeaba. Se me dijo que era Jesús. Esto podía haberlo supuesto fácilmente, por la gran diferencia que había entre él y aquellos que lo escuchaban. Su pelo rubio y su barba le confirieron a su apariencia un aspecto celestial. Parecía tener unos 30 años de edad. Nunca antes había visto una faz más amigable o simpática. ¿Qué diferencia tan grande había entre él
y los que lo escuchaban, con sus barbas negras y su tez clara. Como no deseaba molestarle con mi presencia, proseguí mi camino, indicándole, sin embargo, a mi secretario que se uniera al grupo y escuchara. Más tarde mi secretario me informó que jamás había leído en las obras de los filósofos nada que pudiera compararse con las enseñanzas de Jesús. Me informó que Jesús no era seductor ni agitador, por ello decidimos protegerle. Era libre de actuar, de hablar y de reunir al pueblo. Esta libertad ilimitada provocaba a los judíos, los indignaba y los irritaba, no a los pobres, sino a los ricos y poderosos. Más tarde, escribí una carta a Jesús y le pedí una entrevista con él en el pretorio. Acudió. Cuando el nazareno apareció, estaba yo dando precisamente mi paseo matinal y al mirarle, mis pies parecían aferrados con correas de hierro al piso de mármol, temblando yo con todo el cuerpo cual un ser culpable, a pesar de que él estaba tranquilo. Sin moverme, admiré durante algún rato a este hombre excepcional. Nada había en él ni en su carácter que fuera repulsivo, pero en su presencia sentí un profundo respeto. Le dije que él y su personalidad estaban rodeados de una contagiosa sencillez que le situaba por encima de los filósofos y maestros de su tiempo. A mí y a todos nos causó una honda impresión debido a su amabilidad, sencillez, humildad y amor. Estos, noble soberano, son los hechos que atañen a Jesús de Nazaret, y me tomé tiempo para informarte de los pormenores acerca de este asunto. Opino que un hombre que sabe transformar el agua en vino, que cura a los enfermos, que resucita a los muertos y que apacigua a la mar embravecida, no es culpable de un acto criminal. Y como otros han dicho, debemos admitir que es realmente el Hijo de Dios. Y acaba la carta diciendo: tu obediente servidor, Poncio Pilato. Vamos por la siguiente moneda curiosa. Moneda que vale a día de hoy, en las subastas más prestigiosas, una auténtica fortuna. Es un áureo romano de la época de Calígula. Emperador romano, el tercer emperador concretamente, gobernó desde el 16 de marzo del año 37 hasta su asesinato el 24 de enero del año 41. Curioso nombre, Calígula. Le llamaban Calígula porque desde joven llevaba las mismas sandalias que los soldados legionarios romanos. De ahí su apodo, Calígula. Incluso historiadores romanos hablaron en su momento de borrar la historia que ensuciaba el buen hacer del Imperio Romano por sus crímenes despiadados. Hay otra curiosidad numismática, otra moneda curiosa. Nos hace hablar de la emperatriz Mesalina. Una mujer déspota de poder, despiadada, ambiciosa. Decían que parecía como un polo magnético que atraía a los hombres. Alta, esbelta, misteriosos ojos negros y cabellos rizados. Su marido Claudio la dejó libre a su lujuria. Decían quienes tenían relaciones con ella que tenía fuego en el cuerpo.
Incluso Mesalina ejerció aquel trabajo tan antiguo como la humanidad. Incluso retó a la prostituta más famosa de Roma, Escila. El reto era ver quién se acostaba con más hombres en una noche. En aquellos momentos, su marido y emperador Claudio estaba de campaña militar en Britania. La prueba consistía en una competición a ver quién lograba satisfacer a más hombres en tan solo un día. Los datos arrojan una cifra escalofriante. Escila, la prostituta más famosa de Roma, solo pudo aguantar 25 actos, 25 servicios, en frente a la emperatriz romana, que ofreció un total de 200. Como anécdota decir que al número 25 Escila dejó la competición. Se cuenta que Mesalina prosiguió toda la noche, pues estaba cansada pero no satisfecha. Según se dice, aún después de haber atendido ya a más de 70 hombres, que no gozaba de placer, que no se sentía satisfecha. Increíble. Cuando Mesalina pidió a Escila que regresara, ésta se retiró diciendo: «Esta infeliz tiene las entrañas de acero». Nos vamos de estas curiosidades de monedas romanas a la primera moneda egipcia. La moneda egipcia de la dinastía de los faraones, conocido como los Ptolomeos. Ptolomeos, del año 323 hasta el año 30 antes de Cristo, gobernaron como únicos reyes el Egipto faraónico. Y acuñaron una moneda, a excepción de una serie de estáteras de oro de la época de Nectanebo II. Los Ptolomeos acuñaron estáteras y octodramas en oro, tetradracmas, didracmas en plata y también dracmas de cobre. Nos vamos más lejos geográficamente, pero no muy lejos en el tiempo. Aquí tenéis la primera moneda china. De hecho, China posee una maravillosa y fascinante historia que abarca 4 milenios de antigüedad. De hecho, ya sabéis que se descubrieron hace algunas décadas misteriosas pirámides recubiertas de tierra como si estuvieran escondidas. Y en estos 4.000 años, China ha hecho muchas cosas, entre ellas la Gran Muralla China, grandes avances arquitectónicos y artísticos, en salud y en la moneda, y dentro de los cuales el origen y empleo de la moneda como forma para efectuar pagos e intercambios comerciales se sitúa más o menos en el mismo momento que la antigua Grecia o el subcontinente indio. Esta moneda que veis pertenece al periodo Qing, siglo III a.C. La moneda se la conocía con el nombre de Ban Liang. La siguiente moneda nos recuerda a una época, pues, de unificación, de reinos, una época que nos recuerda a descubrimiento o redescubrimiento a cargo de Cristóbal Colón de América, y es la moneda que se utilizaba, en la cual salen representados los reyes católicos.
Seguimos. La primera moneda rusa se le apodó cuna, la cuna rusa. Las cunas es un nombre ruso, concretamente equivale al dirham árabe. Como puedes ver, hay escritura árabe. Y se utilizaron en Novgorod en los siglos VIII y IX de nuestra era. De hecho, el primer rublo ruso fue un fragmento de plata con un peso aproximado de unos 200 gramos y que fue puesto en circulación en el siglo XIII. Este metal se presentaba en diferentes formas, incluso como varas o varitas, y por el peso equivalía a una cantidad concreta. La siguiente moneda son 2 Reichsmark. Desde el año 1936, en todas las monedas, excepto en la de un Reichsmark y la primera versión de 1935-1936 de 5 Reichsmarks, con la imagen del Reichspräsident Paul von Hindenburg, llevaba la esvástica. Como podéis ver, la esvástica sostenida por las garras de la águila del Tercer Reich. Esta águila fue usada en 2 diseños estándar en la mayoría de las denominaciones: un águila grande volando con la esvástica mostrada en la mayoría de las monedas anteriores, y un águila más agresiva como esta, con la esvástica menos prominente, que llegó a ser predominante en la década de los años 40, mientras duró el Tercer Reich. Tiempos oscuros, tiempos de guerra para la Europa de aquellos tiempos. Tan oscuros, y no podemos olvidar lo que sufrieron tantos millones de personas, así como las personas que fueron recluidas en el gueto de Varsovia. Esta moneda era la moneda de curso legal que se acuñó en el año 1943 y era la moneda de cambio para los judíos encarcelados en una parte de la ciudad de Varsovia, en el gueto de Varsovia, en Polonia. Vamos a hablar ahora del primer dólar. El primer dólar americano, con una legendaria característica: las 2 columnas de Hércules, allí representadas. Incluso en alguna sociedad secreta aún se sigue utilizando en sus templos las 2 columnas de Hércules. Estamos hablando de una moneda del año 1538, cuyo precio inicial en la última subasta, atención, era y rondaba los $500,000. Su alto precio se debe a que estamos ante una de las primeras monedas que se acuñaron en la Ciudad de México, justo antes de que el Imperio Español estableciese allí su virreinato del Nuevo Mundo. Tenemos que decir que España fue el primer país en colonizar tierras americanas, y estos 8 reales de plata representan muy bien su dominio en el panorama político mundial de aquella época, por lo que se podría decir que estamos ante uno de los vestigios históricos a nivel de moneda, a nivel numismático, más importantes del siglo XVI. Esta moneda se encontró en un cofre junto a otro montón de monedas. Exactamente habían 2.000 monedas de plata rescatadas de un naufragio
de un pecio de un barco conocido como Golden Fleece, el Vellocino de Oro, ubicado en las profundas aguas del norte del Caribe, allí por el año 1550. Volvemos a Europa. Aquí tenéis 5 francos franceses de la época de Napoleón Bonaparte. Napoleón, emperador de los franceses, copríncipe de Andorra y rey de Italia. Protector, durante poco más de una década, tomó el control de casi toda la Europa occidental y central mediante una serie de batallas, de conquistas y alianzas. Solo tras su derrota en la Batalla de las Naciones cerca de Leipzig, en octubre del año 1813, obligó a abdicar meses más tarde. Su misteriosa muerte aún está envuelta de las más curiosas y extravagantes y quizás certeras teorías de la conspiración. Hay otra moneda curiosa, la de su hermano, José Napoleón. José Napoleón, que con el ejército francés y con la venia de su hermano conquistó la península, conquistó España, en la cual hubo una guerra de independencia española que fue un conflicto bélico que duró entre el año 1808 y el año 1814 dentro de un contexto de lo que podríamos decir las guerras napoleónicas. Allí se enfrentó a potencias aliadas de España, Reino Unido y Portugal contra el primer imperio francés, cuya pretensión era la de instalar en el trono español al hermano de Napoleón, José Bonaparte, conocido como Pepe Botella. Por tanto, misma época, mismos hermanos, 2 monedas similares, aunque diferentes en la geografía. La siguiente moneda, Liberty, año 1803. El drapeado busto fue el nombre dado a un diseño de monedas de los Estados Unidos. Apareció en la gran parte de las monedas de los estados que de momento habían, no estaban todos los que hay ahora, y estaba formada por una aleación de cobre y plata, diseñada por el grabador Robert Scott. En el año 1796, recordemos y hagamos un poco de historia, el Congreso respondió a la insatisfacción casi universal de las primeras monedas del dólar americano. Esta que podéis ver que el pelo, conocida como el pelo que fluye. Y se decretó que se hiciera un nuevo diseño. Como era de costumbre de la época, todas las denominaciones tenían el mismo diseño o, en este caso, el mismo anverso. Y por decreto del Congreso se requerían ciertas características. Tenía que salir la palabra águila o una águila. La palabra libertad, liberty. Las estrellas que conformaban los estados de Estados Unidos en aquel momento y moneda que se tuvo que ir, pues, refundiendo y reutilizando, porque evidentemente también rediseñando, porque cada vez se iban agregando nuevos estados a los Estados Unidos de América.
decir que el águila heráldica introdujo un lema nacional que dice E pluribus unum, de muchos uno. Seguimos con monedas curiosas. Las siguientes son, como podéis ver, 20 reales de la época de Carlos IV. Pero fijaos en el detalle. Esta moneda era utilizada como divisa internacional con China. Por ello, veis que tiene resellos chinos. Y seguimos con más curiosidades. La siguiente nos recuerda a John Fitzgerald Kennedy. ¿Qué decir de John Fitzgerald Kennedy? A día de hoy sigue envuelto de misterio, conspiración, el magnicidio del presidente quizás más querido de la historia de Estados Unidos. La moneda que veis, datada en el año 1964, estaba en las manos y también en los corazones de miles y miles de norteamericanos cuando un año antes fue asesinado JFK en aquel fatídico día en la ciudad de Dallas, que parece ser que iba a realizar un discurso que hubiese cambiado la historia, quizás, de la humanidad. Ese discurso decía dos cosas importantes que quiero que investiguéis, porque hoy aquí hablamos de monedas, no de JFK. Ya me entendéis. Y para finalizar, pues aquí os muestro una extraña moneda encontrada en Egipto. Moneda encontrada en un sarcófago. Moneda que no tiene nada de normal. Se dice, por la teoría de los antiguos astronautas, que es una moneda que hace referencia e imita a un ser extraterrestre, conocido como los grises. Como siempre, aquí lo más importante de todo es que cada uno de vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Esperamos que os haya interesado el programa de hoy. Buenos días.